Bien, bienvenidas, bienvenidos todos a esta masterclass con Manuel Avellán, director de Universidades de Microsoft. Manuel, como siempre, un gusto tenerte. Igualmente, Andrés, un placer estar aquí y gracias a todos los asistentes también. Por supuesto, para mí, como profesor invitado del CEDEO, es un honor presentar y moderar este evento que tiene como finalidad entender algunos de esos aspectos de la inteligencia artificial que se aplican a las universidades, y Manuel ha querido hacer un énfasis específico en lo que son la parte de marketing, que obviamente envuelve también al grado de administración y dirección de empresas, y que nos puede aportar algo. Ya solamente salir de un grado con el conocimiento que nos dan en las aulas no es suficiente. El empleador busca otras competencias, busca que sepáis cómo manejaros en otros ambientes, bajo otras circunstancias. Y es allí donde la inteligencia artificial regenerativa, que llegó para quedarse, juega un papel fundamental. Sin más preámbulos, os dejo con Manuel Avellán. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, me voy a poner en pie para la charla y bueno, como ha comentado Andrés, yo trabajo en Microsoft, soy el responsable de universidades en Microsoft España y bueno, yo de formación soy ingeniero de telecomunicación y soy también Executive MBA por IS Business School. Pero bueno, realmente hoy en día pues lo que están buscando cada vez más las empresas son gente como vosotros, gente que no tiene un background tecnológico, sabe de un área de negocio, sabe de, en vuestro caso, marketing, AD, y luego os especializaréis, además conoceréis un negocio más concreto, a lo mejor vosotros iréis a trabajar, no sé, en una empresa, por ejemplo, no sé, de cosméticos o en una empresa, no sé, de comunicación, no sé, diferentes empresas, diferentes sectores, y al final acabaréis conociendo muy bien un sector y un tipo de trabajo, de sectores. Entonces, bueno, cada vez las empresas buscan más a personas que dentro de ese conocimiento de sector, de negocio, sepan aplicar tecnología. Es decir, busca también a gente como nosotros, que somos más con background tecnológico también, para luego intentar aplicarlo, pero también busca a gente de negocio que sepa cómo aplicar la tecnología, porque es complementar un poco el gap. Yo puedo ir a un negocio y no sé del negocio, puedo saber de tecnología y vosotros sabéis del negocio y es interesante que sepáis de tecnología para que nos encontremos ambas partes, ¿vale? Porque al final pasan, de hecho, en nuestros integradores de tecnología, que por ejemplo para implementar un ERP prefieren un financiero, para hacer la consultoría con el cliente prefieren que sea una persona que viene del mundo de las finanzas y conoce lo que es un balance, conoce lo que es una cuenta de resultados y habla con los financieros del cliente en ese lenguaje y luego ya ve cómo traducirlo esto a la tecnología, lo que es un sistema de gestión empresarial, ¿no? Implementado con tecnología, lo que es un ERP, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se busca más ese tipo de perfiles. Y hablando de la inteligencia artificial, que le he cambiado un poco, por cierto, el título de la sesión porque era más uso en el día a día y como me dijeron que queréis de marketing y AD, pues lo enfoqué más en marketing, ¿no? En el mundo de marketing, ¿no? Más enfocado para vosotros. Pues la IA generativa, bueno, pues la discusión, el debate que hay de si nos va a sustituir o no, pues bueno, yo creo que realmente en el mercado de trabajo lo que va a sustituir es personas que no sepan usarlas, van a ser sustituidas por personas que sepan usar la inteligencia artificial generativa. Ese es el cambio que se va a producir. Por tanto, bueno, pues es interesante que lo conozcáis. Seguro que ya estáis usando y usáis ChatGPT y usáis otras herramientas y lo conocéis y seguro que conocéis cosas incluso que yo no conozco y seguro que a lo mejor os cuento cosas que ya son más conocidas para vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues he estructurado la presentación en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que es el impacto de la IA generativa en la plataforma de marketing de las empresas, y bueno, le voy a dedicar un poco a esta parte, ¿vale? Y luego lo que es ya impacto más a nivel personal, con Copilot y Copilot Parameter 6.5, también centrado en un caso alrededor de marketing, ¿no? Entonces voy a empezar por esta slide, ¿vale? Un tema que estamos haciendo con el CEO. Y bueno, veis esta slide, esto es un asistente que tiene el CEO para lo que es asistir a sus alumnos, a los candidatos realmente, a la gente que está
buscando dónde estudiar y a sus candidatos internacionales. Es un asistente basado en IA generativa, contesta de manera natural en multidioma, y multidioma es árabe, chino, cualquier idioma. Y bueno, imaginaos lo que hacéis con ChatGPT, ¿vale? Que le preguntáis a ChatGPT, imaginaos, bueno, ChatGPT que sabe de todo lo que hay en Internet y ha aprendido de toda la información pública. ¿Qué pasa si a un modelo como ChatGPT, que está basado en OpenAI, nosotros tenemos los modelos de OpenAI, igual que otros modelos en nuestra nube de Azure, si además cogemos ese modelo y lo entrenamos con la información de nuestro negocio, de nuestra empresa, y le decimos, vale, pues ahora vas a responder a nuestros clientes. No es ya nuestro equipo de ventas o nuestro equipo de asesores, sino va a ser la propia IA generativa la que va a contestar a nuestros clientes. No es porque realmente no quieran que intervenga en algún momento alguna persona, sino porque lo que quieren es que toda la parte previa de información sea gestionada por el asistente. ¿Qué les pasaba antes? Que recibían miles y miles de solicitudes de información al año. No tenían suficientes personas, un equipo dimensionado para atender a todas esas solicitudes. ¿Qué pasaba? Que la mayoría no eran atendidas. Ahora están atendiendo el 100%, 24/7, multidioma, y de una manera muy personalizada. Si os fijáis, el usuario pregunta y sabe quién es el usuario. ¿Por qué? Porque esto es un extracto de una conversación que va por WhatsApp. Por WhatsApp ha habido un proceso previo en que el candidato ha dado su número, lógicamente con autorización, ha dado su número de teléfono y ha dado sus datos. Entonces ya cuando esa persona se dirige ya sabe, vale, es esta persona, este número de teléfono, sé que es Malik. Y le respondo, hola Malik, ¿y cómo estás? Y entonces respondo a la información que me está pidiendo y le voy guiando en todo el proceso de matrícula. Imaginaos esto, es decir, con cualquier negocio, ¿no? El impacto que tiene. Si ya no voy al típico contact center, ¿no? Que llamo, espere, si le pongo con una operadora, seleccione opción 1, tal, opción 2, tal, luego están 20 minutos para atenderte porque lógicamente no tienen suficiente personal para atender todo y una atención mucho peor. Aquí es inmediato, preguntas por WhatsApp, enseguida te responde y totalmente contextualizado a todo lo que estás haciendo. Es decir, si aquí yo entro una semana después, sabe, en este caso, que soy Malik y sabe que ya he preguntado por eso y sabe en lo que estoy interesado y sabe todo lo que he hecho previamente y en base a ese contexto ya me contesta partiendo de ahí y con toda la información que tiene del propio negocio. Lo que tiene CEO es además un CRM por debajo donde tiene toda la información de sus programas, ¿vale? De las becas, todos los diferentes tipos de estudio y ayuda en todo este proceso para ir contestando a los candidatos e irlos guiando, ¿vale? Esto hoy en día, ¿cuál es, digamos, la siguiente evolución tecnológica que nosotros vemos? Pues la siguiente evolución tecnológica es ir a lo que en IA generativa se denomina multimodalidad, que es trabajar no solamente en modo texto, sino en modo imágenes, audio, y que como entrada de la propia IA generativa puedas tener también, por ejemplo, pues una imagen o audio. De hecho, lo que ya están trabajando es que la siguiente versión o una versión futura, pues bueno, pues la interacción que ahora mismo haces por WhatsApp escribiendo, que pueda ser por voz, ¿no? Y que el usuario pueda preguntar y le respondan por voz. Y ya están trabajando también para que todo en el proceso de matrícula, todo lo que es subir documentación, esa documentación se reconozca automáticamente y se popule directamente. Es decir, que tú puedas subir, pues si te piden tu DNI o tu pasaporte, te piden tu certificado de notas, etcétera, pues todo eso se suba directamente el documento por WhatsApp, se reconozca automáticamente, popule en una base de datos y automáticamente se automatice todo el proceso de enviarte la oferta, todo el pago, todo. ¿Vale? Hay una parte de atención personal, unas entrevistas, hay una atención en todo esto, claro, si en determinado punto el bot, el asistente dice, vale, pues no sé ya cómo continuar o cómo seguir con la persona, pues puede derivarlo a un agente, una persona física que atienda al candidato y le dé esa atención más personalizada. Esto también puesto desde el punto de vista de los que están en el otro lado, de los asistentes, también es mucho más gratificante para ellos, porque
una queja habitual no solamente en esta universidad, en otras universidades, incluso en cualquier empresa, muchas veces de estos agentes que están enfrente del público, es que están muchas veces contestando 100 veces a lo mismo, que es una información que básicamente podrían encontrar consultando algún documento o alguna página web. Es información que es pública y es pues bastante fácilmente accesible, pero bueno, pues la gente no la encuentra, o porque bueno, entras aquí, hay página web muy compleja a veces, muchos enlaces, mucha documentación, y la gente no es capaz de encontrarlo y pregunta, y los agentes están respondiendo constantemente a lo mismo. Aquí, digamos, cuando ya interviene un agente es porque es algo, pues lógicamente que tiene una complejidad mayor, hay un tema más, temas personales, y aporta ese valor realmente de toque personal, pues bueno, mucho más gratificante, y que realmente la persona aporta valor. O sea, de alguna forma este sistema deja que la máquina, ¿no?, la inteligencia artificial, atienda a toda la parte más repetitiva, y ellos se centran más en la parte de valor, más en el toque humano, y pudiendo dar la atención que antes no eran capaces de dar. Pues imaginaos esto con cualquier empresa que tenga un mercado de consumo, ¿no?, y que pongas un asistente así, ¿no?, y cómo esto está evolucionando también a que el propio asistente ya te ofrezca también la respuesta, no solamente sea textos, también sea imágenes, ¿no? A nosotros, pues bueno, nos han enseñado algún caso internamente ya que se está trabajando, pues por ejemplo, de que tú vayas a comprar, ¿no?, un producto, no sé, un mueble, y digas, bueno, pues me gustaría que verlo en mi salón. Entonces tú subes una foto de tu salón, y entonces ya te ubican el mueble en tu salón para que lo veas. Ah, pues cámbiame el color, cámbiame esto. Y tú al final te vas con una imagen de lo que realmente sería ese mueble ubicado en tu salón. Y dices, vale, pues venga, lo quiero y compro, ¿no? O sea, eso es una experiencia enriquecida frente a lo que tenemos hoy en día. Y esto va a ser un cambio en marketing. Va a ser un cambio porque hasta ahora la forma que hacemos un poco interactuamos con el comercio electrónico es: entramos en una página web, buscamos, buceamos por la página web, ah, vale, este es el producto que quiero, clico y lo compro, ¿no? Pero con esto lo que vamos a llegar es que ya no vamos a navegar por una página web, lo que vamos a hacer es dialogar con un sistema, es decir, quiero esto. Ah, vale, pues menganito, ya va a saber probablemente quiénes somos. Ah, vale, pues mira, estas son las opciones que tienes, ¿qué prefieres? Tal, y va a ser un diálogo. Va a ser un diálogo y nos va a devolver vídeo, nos va a devolver imágenes, nos va a devolver diferentes productos, diferentes opciones, y va a ser, bueno, más una experiencia diferente, ¿vale? ¿Esto qué implicaciones también tiene a nivel de marketing? Bueno, vivimos en un mundo todavía muy de las cookies, ¿no?, de que, pues bueno, se obtiene información, ¿no?, de la navegación de terceros, y vamos quizá más hacia un mundo, por también temas regulatorios, hacia un mundo cookieless, ¿no?, que se denomina. Y en un mundo cookieless es muy importante que nosotros obtengamos lo que se denomina first party data, que es la información que nosotros podemos obtener de nuestros clientes por nosotros mismos, no por un tercero. ¿Y cómo tenemos información de nuestros clientes por nosotros mismos? Es si le damos una experiencia adecuada. Si cuando entra alguien, lógicamente le vamos ayudando, le vamos facilitando la información que requiere, con esto nos va dando información de sus gustos, de sus prioridades, de lo que le interesa, de su tono de lenguaje, podemos aprender, de hecho se aplican análisis sobre la inteligencia artificial de lo que es el sentimiento de la persona que viene a nosotros, de nuestro cliente, de si es un cliente que está enojado, o está tranquilo, o está más nervioso, por el tono del lenguaje que emplea, ¿no? Entonces eso es una información muy valiosa de cara a las siguientes interacciones y de cara a segmentar esos clientes para campañas futuras. Es una información muy, muy útil y muy valiosa, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues el CEO ha mejorado su tasa de conversión de un 5% a un 22%. Antes, por cada 100 solicitudes que tenía, solamente convertía un 5% a matrícula, ahora convierte un 22% a matrícula. Esto es más de 4 veces más, esto es un impacto importante en matrículas, en nivel de resultados, ¿no? Imaginaos en cualquier negocio lo que puede suponer en su cuenta de resultados si tienen esa mejora en su tasa de conversión, de alguien que entra en la web y tal, navega, que puede ser que se salga, no compre nada o acabe comprando.
la diferencia entre enganchar al cliente o realmente no engancharle, ¿no? Como he comentado, esto es atención 24/7, 100% escalable, multidioma y una conversación contextual y interconectada con el propio CRM, ¿no? Este es un poco el vídeo, lo podéis ver por internet si queréis paso, pero bueno, en el que se ve cómo pues bueno, los candidatos interactúan a través de WhatsApp, ¿no? Y ves cómo esta chica pues está preguntando a través de WhatsApp y le va informando, en este caso en inglés, y le va informando de todo su proceso, de los programas, de las becas, etcétera, ¿no? Y nosotros esto pues, también lo enmarcamos dentro de lo que denominamos pues, bueno, experiencia de cliente a nivel global con lo que es hoy en día un centro de atención al cliente moderno. Y una de las diferencias frente a, digamos, un centro de atención en el pasado es la omnicanalidad, es decir, ser capaces de manejar todos los canales de interacción con el cliente de manera unificada. Es decir, que si ahora un cliente contacta por nosotros, puede contactar por correo electrónico, puede ser a través de una página web, puede ser a través de un asistente de este tipo que hemos visto, puede ser por teléfono, que al final sea para nosotros la misma persona, el mismo cliente, que mantengamos el contexto de la conversación, que cuando miremos la ficha de ese cliente sepamos lo que nos ha dicho por correo, lo que le hemos enviado a través del asistente, lo que nos está mandando por un mensaje ahora de WhatsApp, tengamos esa visión global y 360 del cliente y podamos automatizar también todas las interacciones a nivel de marketing y ventas con ese cliente. De forma que, pues bueno, pues si a lo mejor como resultado de una interacción con un agente virtual le tiene que llamar un agente físico y hacer una llamada, que eso se produzca de manera automática. Si como resultado de que el alumno nos ha dicho o nuestro cliente nos ha dicho que sí está interesado en lo que le has ofrecido, se le mande ya una oferta por correo electrónico, es decir, que todo esto está automatizado e integrado, ¿no? Y la experiencia del cliente es que, bueno, pues ve una única empresa, no ve diferentes empresas, diferentes canales. Le da igual cómo contacte con nosotros, que la experiencia va a ser unificada y va a ser la misma, ¿no? También, como comentaba, apoyamos a los propios agentes comerciales con inteligencia artificial, dándole, por ejemplo, sugerencias mediante inteligencia artificial, de forma que cuando le esté preguntando un cliente, él le sugiera, en base, por ejemplo, a la información que tiene el cliente, qué le podemos ofrecer, ¿no? Incluso al principio también le haga un resumen de la ficha del cliente, le diga lo que he comentado, ¿no? Análisis de sentimiento en tiempo real, tengas toda la transcripción de tus llamadas, de todas las interacciones y eso se guarde en el CRM, bueno, tengas scripts, el poder, todo lo que es conversación en modo voz, que se quede guardado como texto, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, lo que es un centro de contacto moderno e impulsado por inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué más está cambiando, ¿no? Cosas que están cambiando en cuanto a lo que es interacción, o sea, lo que es un CRM, lo que es todo lo que es marketing y ventas en una empresa impulsado por inteligencia artificial. Pues una de las cosas, por ejemplo, que está cambiando es cómo por ejemplo, nos ayuda a segmentar nuestra base de clientes, ¿no? Es decir, hasta ahora yo pues podía crear diferentes segmentos y tenía que hacer más o menos búsquedas complejas en la base de datos. Ahora esto cambia porque lo que hago es, en lenguaje natural, crear esa segmentación. Le digo, clientes con donaciones cuyo valor sea mayor que 100. Y automáticamente me genera toda la base de datos de clientes que cumplen ese criterio. Antiguamente tendría que hacer como una query SQL a la base de datos, que esto pues bueno, tiene su complejidad y para gente que no es tan informática, pues esto es como, ¿esto qué es? ¿Vale? Incluso para mí, que yo estudié hace ya muchos años, esto ya me queda en el olvido. Y ahora, pues con lenguaje natural podemos hacer crear automáticamente ese segmento, ¿no? Luego ya ese segmento incluso nos da información, nos sugiere, dice, oye, pues mira, aquí puedes segmentarlo un nivel más entre los que prefieren su momento del día favorito por la tarde, por la noche
bueno, afternoon en inglés, lo que es media tarde, más tarde o por la noche, ¿no? Y entonces te dice cómo lo podrías segmentar. Te puede incluso decir cómo dos segmentos, mostrarte cómo se solapan, ¿no? Entre, por ejemplo, en este caso, alumnos que han atendido un tour de campus o candidatos que han atendido un tour de campus y aquellos que están más enganchados, ¿no? O sea, que han tenido un mayor nivel de engagement con nosotros, y los que se cruzan, porque probablemente los que se crucen tienen mayor probabilidad. Es decir, si nosotros tenemos que priorizar y imaginaos que tenéis que hacer una atención personalizada, ¿no? Y tenéis en la base de datos tenéis miles o decenas de miles de registros, y tienes en tu equipo de marketing o de ventas, tienes 5 personas, tienes que priorizar. No puedes llamar a los 10.000 ni 20.000, dices, bueno, pues ¿cómo creo un segmento realmente en el que soy capaz de priorizar mis acciones de marketing? Bueno, pues me voy a intentar averiguar quiénes son los que tienen mayor probabilidad, ¿no? Y creo ese segmento, ¿no? Si luego con ese segmento tenemos que hacer una campaña, pues bueno, pues podemos esa base de datos, en este caso, pues subirlo a través de la manager de Facebook, subirlo a Facebook y crear una campaña en Facebook basado en el segmento que hemos creado con inteligencia artificial, ¿vale? Y va a ser una campaña en Facebook, pero targetizada al segmento que hemos creado con inteligencia artificial, ¿no? Otra cosa que está cambiando con inteligencia artificial es luego ya cuando esas interacciones o cuando hemos hecho esas campañas con nuestros clientes potenciales, ya empieza a haber interacciones de vuelta con nosotros, es decir, ya empieza a haber un interés por parte de los usuarios y ya pasan a ser un lead. ¿Cómo somos capaces, mediante inteligencia artificial, de ayudar a crear el journey? Es decir, ese flujo que creamos en nuestros sistemas para interactuar con el usuario, crearlo con IA generativa y crearlo con lenguaje natural, que nosotros hagamos una descripción y le digamos, en este caso, oye, si el usuario, los clientes que han abandonado su carro de compra, por favor, mándales un correo para hacer un seguimiento a posteriori. Bueno, pues esto que antes era crear más o menos un flujo, más antiguamente incluso era codificar en el sistema, ahora ya directamente en lenguaje natural tú creas ese flujo de automatización en marketing, ¿vale? Directamente para que, pues bueno, se tomen acciones con tus clientes de manera automática, ¿no? Esto es un ejemplo que hicimos con Nebrija y es también cómo aplicar IA generativa para esas campañas, por ejemplo, que haces por mail, pues bueno, que te ayude a crear ese mail, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer, pues bueno, le describimos, oye, buscamos candidatos que sean optimistas y que estén motivados, etcétera, para este programa. Bueno, pues le decimos cuál es el tono de voz que queremos emplear, si es más entusiasta, más engage, más diferentes tonos de voz, ¿vale? Y nos da diferentes sugerencias, ¿vale? Para esa campaña. Nosotros escogemos una y nos la vuelca en nuestro email tipo que va a enviar a la base de datos que hemos seleccionado, ¿vale? Le damos un poco el formato que queremos y esto pues se envía a la base de datos, ¿vale? Y es también, pues bueno, como la IA generativa también está impulsando esta faceta de marketing, ¿no? Cómo también está afectando también a las propias analíticas de marketing que se hacen. Es decir, fijaos que esto es un modelo esto es una métrica que lo que está diciendo es la atribución de mis campañas de marketing. Esto es importante para los departamentos de marketing para saber dónde tienen que invertir el dinero. En este caso, me está diciendo que la mayoría o muchos de mis clientes me vienen por emails, otros me vienen de un formulario, otros me tienen por mensaje de texto. Esto incluso podrían ser, si hemos hecho campañas en Facebook o en Google o eso, nos diría de dónde nos están viniendo. Aquí aplica unos modelos también de inteligencia artificial por detrás para determinar realmente de dónde están viniendo nuestros clientes y la efectividad que tiene por canal. Porque al final cuando, y yo lo veo incluso pues bueno, en algunos de mis clientes universidades y luego clientes de todo tipo, al final tienen que invertir millones en campañas en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, etcétera, en Instagram,
claro, dices, vale, ¿y cómo sé que el dinero que estoy invirtiendo es efectivo? ¿Cómo evalúo la efectividad del dinero que estoy invirtiendo en estas campañas, ¿no? Pues eso hay que medirlo, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial también está ayudando y también está impactando, ¿no? Incluso otro aspecto en el que está impactando en cuanto a analítica es que esto es nuestra herramienta de Business Intelligence, que es Power BI. Hasta ahora, pues bueno, tenías que ser un poco experto en Power BI para generar informes. Ahora ya somos capaces de generar informes descritos en lenguaje natural. Aquí le decimos, mira, construyeme un informe de mis clientes de mis hoteles en los últimos 12 meses dándome esta información. Entonces me construye directamente, wow, en un momento, el informe de Power BI. Antiguamente, pues bueno, esto tenías que trabajártelo en la herramienta para construir este informe. Ahora, en lenguaje natural, te genera este informe. Luego incluso le puedo decir, bueno, pues pedirle más cosas, ¿no? Y bueno, podemos lógicamente ajustar el informe, ¿vale? Y nos lo va adaptando, ¿vale? Este es el que nos gusta y ahora decimos, por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores que hacen que un cliente de nuestros hoteles repita, ¿no? Entonces, te coge la información, te analiza y te saca otro gráfico y te dice, mira, pues sí, los que sobre todo visitan el spa son los que más repiten, ¿vale? Y te saca ese otro informe, ¿vale? Entonces, claro, es una diferencia también muy importante en cómo aplicamos la IA a todos nuestros datos que tenemos de marketing y que ahora ya no tenemos que usar de herramientas tediosas de Business Intelligence, sino cada vez más están disponibles herramientas que en un lenguaje natural nos muestran la información que necesitamos, ¿vale? Y esto ya un poco, por acabar esta parte, es ya un poco también cómo se aplica la inteligencia artificial, pues bueno, un poco parecido a los flujos que hemos visto antes, pero ya flujos en los que ya esos leads que hemos generado previamente hacemos que se conviertan, pues bueno, en oportunidades más claras y hacemos que pasen a un agente de ventas, como también mediante inteligencia artificial somos capaces de crear esos flujos y hacer que automáticamente una visita a una página web o una visita a un evento o una interacción que ha tenido con un asistente nuestros de conversación, como el que hemos visto antes, desencadene, por ejemplo, en una llamada de un agente comercial, ¿vale? Pues esto es lo que se puede automatizar con inteligencia artificial. Y bueno, ahora ya después de esta parte en la que os he contado un poco cómo desde nuestro punto de vista está impactando la inteligencia artificial en lo que es las plataformas de marketing de las empresas, os voy a contar un poco más el uso a nivel personal con Copilot y Copilot Parameter 6.5, ¿no? Entonces, un punto de situación, ¿no? Es decir, por un lado tenemos Copilot. Copilot es algo que tenéis vosotros accesible, es decir, hay como dos sabores, uno más de tipo empresarial. Por ejemplo, si aquí tenéis licencias de educación de Microsoft, por ejemplo, pues tenéis Copilot, el básico, el que viene en la web, con característica protegida, es decir, que cualquier información que subáis al chat es totalmente confidencial, está totalmente protegida, es algo que no entra en los modelos fundacionales y sin esa característica de protección, si os vais a la parte de consumo, lo podéis usar también, pero sin esa característica de protección. Es decir, si tenéis un ordenador en casa sin una cuenta corporativa con cuentas corporativas de Microsoft, pues bueno, pues podéis usar Copilot sin esa característica de protección empresarial, ¿no? ¿Y qué cosas podéis hacer con Copilot? Bueno, Copilot, si abrís un navegador, si abrís, por ejemplo, Edge, que es como le podéis sacar más partido a Copilot, accedéis a Copilot con el botoncito de Copilot que tenéis ahí en la parte superior. ¿Qué podéis hacer con Copilot? Pues bueno, por ejemplo, si entráis en una página web como esta, Catedral de Toledo, por ejemplo, le podemos pedir que nos haga un resumen de la página, por ejemplo, y que nos haga un resumen de esta información. Podría ser una página web, podría ser un documento. Abrís, por ejemplo, un documento en el navegador y podéis pedirle, por ejemplo, que os haga un resumen, ¿no?
¿Qué podemos pedirle, por ejemplo? Dice, bueno, pues prepárame un examen tipo test con 10 preguntas sobre esta página, y nos prepara un examen tipo test con respuestas ABCD y con la respuesta correcta en base a la información que tiene en la página web o que podría tener en un documento, ¿no? ¿Qué tipo de cosas le podemos pedir? Bueno, pues le pedimos también, le decimos, bueno, y muy importante es que te da enlace a las fuentes, es decir, cada cosa que te dice dónde está la fuente de la información. Incluso si busca cosas que no están aquí, sino que están en el contenido general en la web, te va a decir dónde están. Y esto es importante. En este caso, bueno, la siguiente pregunta, si lo habéis perdido, le pedíamos que nos hiciera un glosario, ¿no?, de términos que aparecen en la página web. Luego te va sugiriendo preguntas, ¿no? ¿Qué es el manierismo? ¿Cuál es la historia de Toledo? ¿Quiénes eran los visigodos? En base a lo que tú estás preguntando. Y lo de las fuentes que os estaba preguntando, que luego cada una de ellas viene enumerada y puedes pinchar aquí, ir a la fuente, es importante porque habréis oído esto de que la IA generativa pues tiene como alucinaciones, ¿no? Tiene como errores, y sí, es cierto, los tiene, ¿no? Entonces, cuando tú generas un contenido con IA generativa, debes verificar, debes repasarlo y verificar. Y entonces es muy importante verificar las fuentes, es decir, dónde me está diciendo que aparece ese dato. Entonces, en la medida que la fuente de esa información sea correcta y sea una fuente válida, pues probablemente la información que me devuelve también sea correcta y que sea válida, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Mira, esto fue de una entrevista que me hizo un periodista. Esto es para un tema personal mío porque a mi hijo le seleccionaron para las fiestas de mi pueblo, yo soy de Alcoy, y bueno, y participo en las fiestas de moros y cristianos de ahí. A mi hijo luego lo eligieron para representar al santo, ¿no?, a San Jorge, y entonces, bueno, pues me hizo una entrevista a un periodista y quería hacer escribir un artículo, ¿no? Y yo le dije, bueno, esto ya con IA generativa esto ha cambiado, es decir, no hace falta que grabes la entrevista, la hacemos por Teams, directamente tienes la transcripción. Luego me fui aquí, abrí la transcripción, esto veis la transcripción con los tiempos del intercambio que tuve con el periodista, que se llama Fernando, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya una vez abierto, yo le dije a Copilot que me preparase el propio artículo en base a la entrevista. Y además le decía en este caso que me lo hicieran en un lenguaje infantil. Entonces automáticamente me redactó pues, el artículo en tono infantil. Le podría haber pedido que me lo hiciera pues, un entorno más formal o para adultos, o que me lo hiciera pues, bueno, más largo, más sintetizado, que me lo combinara con alguna cuestión. Bueno, pues veis también un poco el poder de esta herramienta. Otra cosa que hice, por ejemplo, utilizando esto, es que también en el trabajo pues, a veces he tenido que entrevistar a candidatos, y luego Recursos Humanos nos pide que demos un feedback de esos candidatos. Como además Microsoft es una multinacional, lo tienes que dar en inglés, lo tienes que dar en un formato determinado, ¿no? Y entonces yo lo que hacía con la IA generativa, me cogía la transcripción de la entrevista y le pedía, dando mis notas de cómo creía que era el candidato. Lógicamente la IA generativa no decide si contrata al candidato o no, eso lo decido yo, y dando ese feedback del candidato, le pedía que me generase el feedback que me pide Recursos Humanos, y me lo generaba, pues claro, en el mismo formato, en inglés, como me lo pedía Recursos Humanos. Luego, lógicamente, es también tarea mía revisar eso antes de presentarlo, ¿no?, para ver que lo haya hecho bien y que sea correcto, ¿no? Pues esto es algo que también podéis hacer con el Copilot, que tenéis disponible de manera sin coste adicional en vuestras licencias, o incluso en casa podéis hacer esto, ¿no? ¿Qué podéis hacer? Pues, por ejemplo, podéis subir una imagen y preguntar sobre esta imagen. Esto es una imagen que muestra el uso de un desfibrilador, y le pregunto, ¿cuándo tengo que utilizar el DESA? Le subo la imagen y le pregunto, y Copilot pues me responde. Tiene que pensar un poquito, le lleva un tiempo. Ahora ya las últimas versiones cada vez es más rápido, ¿vale? Y dice, bueno, es el DESA, desfibrilador externo automático, se debe utilizar en situaciones de emergencia, seguridad, consciencia de respiración. Entonces, claro, interpreta todo lo que está en este gráfico y me responde. Bueno, pues de aquí podéis sacar a lo mejor diferentes aplicaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, también he probado a subirle, por ejemplo, un cuadro de pintura clásica y que me diga qué es, y luego le pedía que me generase una historia, un diálogo entre los diferentes
personas que aparecen en el cuadro, entonces claro, me genera un diálogo enmarcado en la situación histórica que intentaba reflejar ese cuadro. Bueno, pues tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Y bueno, este es, si os lo queréis descargar y tenerlo en el móvil, ahí tenéis el QR, si lo queréis utilizar. ¿Ya lo tenéis? ¿Paso? Sí. Y bueno, esta es la otra, el otro Copilot, el Copilot de M365, que esta es ya una versión de pago más avanzada. Y esto es llevar el Copilot a toda nuestra suite de colaboración, llevar Copilot a Teams, llevarlo a Outlook, a Word, a PowerPoint, etcétera, ¿no? A todo lo que es nuestra suite de colaboración de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te permite Copilot? Pues bueno, en Teams, por ejemplo, que te haga un resumen de la reunión. Yo, por ejemplo, pues ya no tomo notas en las reuniones, ya directamente le pido a Copilot que me haga un resumen de la reunión que tengo por Teams. Si llego tarde a una reunión, pues le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho tal persona? ¿Me han pedido algo a mí? ¿Me han mencionado? Bueno, pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Cuáles son los próximos pasos sugeridos? A veces me pasa que no puedo asistir a algunas reuniones, entonces directamente, pues bueno, le pregunto a Copilot y que me diga si, pues eso, qué decisiones se tomaron, cuáles son los próximos pasos, si me han pedido algo a mí, por ejemplo, pues puedo hacer esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer en la parte de Copilot Chat? Bueno, pues esto es como un super buscador en todos mis documentos, en todos los documentos de la empresa, entonces, bueno, me sirve desde buscar en correos míos, en mis chats de Teams, información, buscar digamos, en todos los documentos de la empresa. Me es útil, por ejemplo, para buscar trámites dentro, claro, en este caso trabajo en una multinacional muy grande, 200.000 empleados en todo el mundo, os podéis imaginar la cantidad de procesos, temas que tiene internos y bueno, pues poder bucear por toda esa información de una manera pues mucho más ágil, ¿no? Le pregunto algo y directamente me responde y me da la fuente de los diferentes documentos que me dan la respuesta, ¿no? En PowerPoint, bueno, pues ya esto cambia la forma de hacer las presentaciones. Ahora puedo ir a PowerPoint y le cojo por ejemplo un texto o un documento en Word que tengo y le digo que me construya una presentación a partir del Word, ¿no? Y entonces pues directamente me genera la presentación, ¿no? Ayer pues bueno, un familiar me preguntó, oye, y yo esto en el banco, ¿qué puedo hacer, no? Con esto? Y dije, bueno, pues mira, déjame que te prepare. Entonces le preparé una presentación sobre fusiones bancarias en 3 minutos. Me fui a Word, le dije, oye, redactame un texto con pros y contras de las fusiones bancarias, ¿vale? Y entonces luego me fui a PowerPoint y le dije, vale, con toda esta información del Word, genérame una presentación. Y en 3 minutos estaba hecha una presentación sobre pros y contras de fusiones bancarias. ¿Qué puedes hacer en Outlook? Bueno, pues en Outlook, pues por ejemplo, entre otras cosas, asistente para sugerirte respuestas al correo, para que te ayude a responderlo utilizando tu tono de voz, hacer seguimiento de las reuniones en Teams, cuando ya no puedes ir a una reunión, sabes que no vas a ir, pues para que directamente se active la transcripción. Es como si tuvieras un asistente por IA que se conecta a la reunión y fuera tu secretario virtual y va a la reunión por ti, ¿no? En Word, lo que os he comentado, pues generar documentos, ¿no? con IA generativa. En Excel, para poder trabajar con tablas de Excel con lenguaje natural y decirle, oye, pues esta tabla transfórmamela en otro tipo de tabla. Márcame las columnas, las celdas que tienen este valor en rojo, en amarillo, lo que sea. Y bueno, que sea más fácil trabajar con tablas de Excel. Bueno, en OneNote, no sé si utilizáis alguno OneNote para todo el tema de toma de notas, pues es bastante útil. Y también pues aplicar IA generativa a OneNote. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? El Loop es una aplicación nueva que hemos sacado que viene muy bien para hacer una colaboración mucho más interactiva. Es decir, aunque puedes colaborar
compartiendo documentos de Word, presentaciones y tal, pero Loop es como más ágil y dinámico, es decir, pues por ejemplo mi jefe ayer me envió una cosa que estaba preparando de un documento y me lo envió por Loop, y claro, si el mismo correo, por ejemplo, yo cojo y abro un correo de hace 3 días y miro ese correo, el aspecto del correo cambia si se ha actualizado después. O sea, yo abro ese correo y aunque sea de hace 3 días, directamente te abre el Loop y si se ha actualizado después ya me da la última información. No me dice lo de los 3 días, sino me da el correo la última información. Entonces es bastante útil para todo lo que sea actualización muy en tiempo real, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y Microsoft en general está sacando pues, bueno, copilots para todo lo que es seguridad, desarrollo de software. De hecho, por ejemplo, aunque bueno, me salga un poco del tema de la reunión, pero por comentar cosas que entendáis también cómo está cambiando todo esto, ya el software también se desarrolla de manera diferente. Ya no necesariamente picas, dices, oye, una función para que acceda a la base de datos y me extraiga esta información. O yo ya le digo, y tenías todo antes que hacerla, ahora directamente con una herramienta que se llama GitHub Copilot, escribes lo que quieres hacer y te genera el código de lo que quieres hacer directamente. Y ya, por ejemplo, pues le puedes pedir incluso que te genere, y luego veremos un ejemplo también de generación de código, lo haré más basado en marketing, ¿vale? Y lo vais a ver. Y bueno, esto era un poco para comentaros, para un poco establecer el marco de más la parte de ejemplos enfocados de Copilot y Copilot para M365 usado para marketing. Era explicaros un poco qué es Copilot y qué es Copilot para M365 y cómo lo podemos aplicar a un caso más como vuestro de AD y marketing, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos que emprendemos un negocio desde cero. Estoy pensando en una idea de negocio, un caso de negocio, y lo quiero emprender desde cero, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tengo que escoger una idea, entender el sector, investigar el mercado, ideas de negocio relacionadas, analizar pros y contras, idear el modelo de negocio, construir la marca, el logo, el packaging, la presentación, la landing page de nuestro producto, ¿vale? La web, ¿no? que queremos, canción para la campaña, redes sociales, opinión de la marca, ¿no? Entonces, bueno, en este caso queremos un negocio que vaya sobre alimentos saludables pues mira, análisis de ideas se recomienda en base de viabilidad de un nuevo producto basado en proteína vegetal a base de micelio, servicios de limpieza a domicilio o viajes personalizados, ¿no? Empiezo de que no sé muy bien, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero, pero le doy varias ideas, ¿no? Y dime cuál te parece más interesante, ¿no? Entonces, bueno, le pregunto a Copilot, ¿vale? Que este es el Copilot de web, o sea, el que podéis usar vosotros, ¿vale? Y te dice, pues, bueno, un análisis de cada ideas, ¿no? O sea, pues, bueno, que puedes hacer, efectivamente, productos con proteína vegetal a base de micelio, para hacer productos, digamos, saludables. Te analiza un poco servicios de limpieza a domicilio. O viajes personalizados, ¿no? Y me da un poco información y cómo lo ve, ¿no? Y entonces, bueno, en base al criterio que yo decido, pues bueno, me decanto por uno de ellos, ¿no? Bueno, de hecho, él te sugiere, ¿no? Ir por la proteína vegetal a base de micelio. Y entonces, bueno, le hacemos caso y decimos, venga, pues venga, voy a ir por la proteína vegetal, ¿vale? Busco también un poco más de información que me proporcionan los enlaces, ¿no? Los analizo un poco también. Y bueno, pues me decanto en principio por proteína vegetal, ¿no? Y dices, vale, pues yo quiero entender ese sector, porque no sé muy bien de ese sector, o quiero entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a YouTube y busco esto, biofabricación con micelio del hongo Ganoderma, ¿no? Y digo, esto lo quiero llevármelo al trabajo que estoy haciendo, ¿no? Al documento, al informe que quiero hacer. Pues bueno, me voy a Copilot, también el mismo Copilot de web, el que tenéis vosotros, y le pedís que haga un resumen del propio vídeo, y os lo hace. Os va a resumir, entonces esto también os puede ayudar, por ejemplo, en investigación de mercado, ¿no? Facilitaos ya resúmenes de no solamente
páginas web o documentos que hemos visto antes, sino también incluso de vídeos, ¿vale? Pero sobre todo, si está la transcripción del vídeo, que suele estar en YouTube, te lo hace muy bien. Te genera la transcripción en base a la transcripción te genera un resumen, ¿no? Y ahí podéis sacar diferentes ideas, ¿no? Y esto, pues bueno, nos ayuda en nuestro estudio que estamos haciendo sobre las proteínas y posibles alimentos basados en biofabricación con micelio, ¿no? Y nos dice las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de biofabricación con micelio, ¿no? Le puedo ir haciendo preguntas, ya no solamente el resumen, sino le voy haciendo preguntas sobre posibilidades, ¿no? de esta línea que estoy investigando, ¿no? Vale, pues voy a seguir con la investigación de mercado, ¿vale? Y le digo, realiza un análisis del sector de proteínas vegetales y micelio utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Porter. No sé si habéis oído hablar de las 5 fuerzas de Porter. Bueno, pues se lo pido a Copilot, ¿vale? Pues bueno, me hace ese análisis de Porter, ¿vale? Evidentemente yo a lo mejor tengo, lógicamente, que completarlo, tendré que buscar más información, poner más datos, pero bueno, me va ayudando en el proceso, ¿no? Vale, pues digo, bueno, ya he cogido unas cuantas ideas, pues bueno, voy a utilizar, no sé si alguno utilizáis dentro de Microsoft, de Windows, utilizáis Whiteboard, la pizarra que trae. No suena, ¿no? Bueno, pues en Whiteboard puedes poner diferentes notas, pues como una pizarra y vas poniendo ahí como si fueran notitas de papel, ¿no? Y puedes ir apuntando diferentes ideas, ¿vale? Entonces le digo que con Copilot le digo que me sugiere ideas en base al tema que estamos viendo, ¿no? De proteína vegetal con micelio, ¿no? Y entonces, pues bueno, me va a generar pues diferentes notitas con ideas, ¿no? Que me pueden ayudar un poco a organizar mis ideas, a organizar el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces me saca todas estas, ¿no? Y yo le digo, no, dame más, ¿no? Dame más, ¿vale? De hecho lo que le estoy pidiendo es en concreto productos que se basen en el uso de proteína vegetal a base de micelio, ¿no? Entonces me pone aquí salsas sin lácteos, crema de aperitivo saludable, barritas de cereales, tortas energéticas y tal. Entonces ya me genera los diferentes, ¿vale? Le digo que me las clasifique. Y también pues Copilot te ayuda en esa clasificación. ¿Vale? Entonces, más de proteínas, más veganos, sin gluten o enriquecidos, ¿no? Y bueno, pues es una forma también de organizar la información y que me ayude, ¿no? En mi proceso que... Y bueno, le puedo pedir que me resuma toda esa información y me la ponga en un loop, por ejemplo, para compartirlo con el equipo de trabajo, ¿no? Dices, vale, pues bueno, ahora voy a coger y voy a analizar pros y contras, ¿no? También, y me voy entonces al loop, ¿no? Y le digo, bueno, pues le digo a Copilot, dame pros y contras de las ideas para un nuevo producto basado en la proteína de micelio. Bueno, ni siquiera te digo el contenido de esta página, o sea, porque ya la información está ahí.
Tienes que ser un poco pacientes con Copilot. Tarda un poquito, pero bueno. Pensad que como en la IA generativa realmente como funciona es va haciendo una predicción de las palabras que va. Es decir, las palabras se traducen a vectores, esos vectores son números por debajo, que son procesados por una inmensa red neuronal y lo que hace es que va prediciendo cuál es la siguiente palabra que tiene que ir poniendo, ¿no? Entonces, bueno, requiere mucha computación por detrás y, bueno, cada vez va siendo más rápido, pero tarda un poco, ¿no? Entonces, bueno, de cada uno de las diferentes opciones que nos ha sacado el whiteboard antes, que lo hemos metido aquí en el loop, ¿no?, de alimentos proteicos, snacks, productos veganos, etcétera, me saca pros y contras de cada uno de ellos, ¿no? Que es lo que creo que le he dado aquí a quitar la pantalla, así. ¿Vale? Idear el modelo de negocio, ¿no? Entonces ya me voy a Word y digo, y uso el Copilot de Word. Digo, dame un modelo de negocio con algún concepto innovador para un nuevo producto de snack creado con proteína vegetal a base de micelio basado en esta plantilla. Entonces le digo cuál es la plantilla que me han dado de negocio. Pues, por ejemplo, imaginaos aquí, pues os dan una plantilla pues, para un desarrollo de negocio, pues bueno, que utilice esa plantilla y que te lo genere en ese formato, ¿no? Entonces, bueno, te genera, ¿no?, el resumen ejecutivo. Tenéis que ser pacientes, pero bueno, pensad que si esto lo tuvierais que escribir vosotros os llevaría bastante más tiempo que os lo haga la IA, ¿no? Ese análisis de mercado, etcétera. Bueno. Lo voy a pasar, ¿vale? Y vamos un poquito más rápido, ¿vale? Le digo, bueno, pues ya tengo todo el análisis de mercado hecho, bueno, pues voy a intentar construir la marca alrededor del producto que quiero basado del snack, basado en proteína vegetal con micelio, ¿no? Y entonces, bueno, me voy también al Copilot de Word, ya en base al documento que me ha escrito previamente, y entonces le digo, dame 5 ideas de nombres y conceptos creativos para un producto basado en el modelo de negocio de este documento. Más, ni siquiera le digo qué es, digo, tienes la información en el documento. La IA os va a contestar en el idioma que le preguntéis. O sea, el que salga esta parte en inglés, de que, oye, te voy a hacer esto, pero luego te contesta en español, es porque, claro, la versión que tenemos nosotros interna de las herramientas de Word, en este caso, la tenemos en inglés. Lo que pasa es que luego el resto de la información te la pone en castellano y te dice, sí, sí, te voy a hacer lo que me has pedido, pero luego ya te lo pone en castellano. Si le preguntaseis en catalán, pues os va a contestar en catalán. Si le preguntáis en otro idioma, os va a contestar en el idioma en que le preguntéis, ¿vale? O si le decís, le ponéis español, pero le dices, pónmelo en inglés, os lo va a poner en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha dado nombres de posibles, ¿no? Mycelium Bites, Fungu Chips, Eco Crunch, Mus Munch y Verde Vida Snacks. Y nos da posibles nombres de marcas para nuestro producto de snack, proteína vegetal basado en micelio, ¿no? Y nos sugiere diferentes nombres de marcas, ¿no? Y luego le digo, hazme un resumen del documento y el concepto creativo de Eco Crunch, que es el que nos ha gustado, para pedir que creen un logo. Entonces, bueno, pues nos va a resumir la información para a partir de ahí que nos creen un logo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lo resume y me cojo esta información y me la copio, ¿no?
Digo, no, hazme lo más breve, que esto que me has contado es un poco largo. Bueno, pues me lo resume más y me lo abrevia, ¿no? Y bueno, lo voy a ir un poquito más rápido, entonces le digo, vale, venga, pues ya tengo el resumen y tal para crear el logo. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la propia IA para crearnos el logo, ¿no? Esto lo podéis hacer también con Copilot Web, que es el que podéis tener acceso vosotros, ¿vale? Y entonces me voy al Copilot de Web, ¿vale? Podéis entrar, si lo veis, también, aparte de por el botoncito ahí, ponéis copilot.microsoft.com y tenéis Copilot, ¿no? Entonces digo, crea un logo vectorial según este concepto. CoCrunch es un snack de micelio que ofrece una alternativa saludable, que es el resumen que hemos sacado antes del Word, y se lo ponemos aquí para que nos cree un logo, ¿no? Y le decimos que eso, que nos lo cree. Y nos crea pues diferentes logos para el producto, ¿no? Aquí os daréis cuenta de una cosa que hace que no funciona bien en la IA, ¿no? Y es cuando crea imágenes e intenta meter textos en imágenes, no lo hace de una manera fidedigna. Veis que aquí en vez de natural pone natural, ¿no? En vez de original pone original, ¿no? O sea, es como que la IA ahí lo considera como una imagen, y es más el aspecto visual que el contenido en sí. Es bueno, una distorsión que a día de hoy hay todavía en la IA para la generación de imágenes, que a lo mejor a futuro pues se corrige, ¿no? Pero bueno, esto ya nos puede dar una idea para que nosotros cojamos esta imagen, la trabajemos y trabajemos en base a este concepto. Nos ha dado 4 imágenes posibles, podría pedirle me haga cambios, podría pedirle, no, pues dame una imagen más con otros colores, con otros tonos, con un aspecto más juvenil o más para gente mayor, o más, bueno, y me puede ir dando diferentes ideas de imágenes para nuestro logo, ¿no? Y ahora decimos, bueno, pues este snack que he creado, o sea, ese es mi logo, pero también tengo que crear un poco cuál es el envoltorio, ¿no? Dónde iba a ir empaquetado, ¿no? Entonces, bueno, pues voy también a utilizar la IA, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces le digo, ahora con el mismo concepto, crea una propuesta de packaging en envoltorio dorado, es decir, pues le digo que lo quiero en envoltorio dorado, ¿no? Y entonces, pues bueno, me saca diferentes envoltorios, ¿no? Con el concepto este de EcoCrunch, ¿no? Pues nos saca, ¿veis? Pues diferentes ideas. ¿Veis? EcoCrunch lo pone bien, esto de micelio ya se le va ahí un poco, pero bueno, nos da ya la idea un poco de lo que podría ser nuestro envase, ¿no? Nuestro envoltorio para nuestro snack saludable basado en la marca que hemos creado, EcoCrunch, ¿no? Y digo, bueno, pues ahora voy a hacer una landing page, ¿no? Una página web para este producto, ¿vale? Para darlo a conocer y en el mercado, y voy a crear una página web, ¿no? Bueno, pues le digo, vale, ahora créame un HTML completo para una landing page para presentar nuestro producto. Actúa como un experto en marketing online y e-commerce. Esto también lo podéis hacer con Copilot Web, ¿vale? Podéis entrar y hacerlo. Entonces, fijaos que directamente nos genera el HTML para la página web. Esto lo copiáis, lo metéis en un fichero y se lee desde un navegador y ya te muestra la página web directamente. Sabéis lo que es HTML, ¿no? El lenguaje, que es el lenguaje que va por detrás para que es... Vale. Pues bueno, imaginaos el tiempo que os puede ahorrar esto. Que ya realmente hoy en día hay muchas soluciones también para no tener que escribir código HTML, es decir, que hay
soluciones de diseño, bueno, yo las he utilizado hace años, que me hice también alguna página web y que directamente tú diseñas con elementos gráficos la página web y eso por debajo se traduce en código HTML. Pero bueno, está bien, ¿no?, este tipo de cosas y que te permiten ya sacar ideas y sacar cosas de una manera sencilla. Me ha comentado también algún equipo de marketing que, por ejemplo, para lo que hemos comentado antes de las queries SQL y todo eso, para las bases de datos, que también les es muy útil para sacar un poco, generar ese código que te permite crear esos elementos, etcétera, ¿no? El código HTML proporciona una estructura básica para tu landing page con secciones para presentación de productos, suscripción al boletín y destacados de las características del producto. Recuerda que necesitarás imágenes y posiblemente, bueno, te dice un poco los elementos que luego tendrás que ir metiendo para la página web, ¿no? Esto, veis, lo ponéis en un archivo, lo guardas y luego si lo abres desde el navegador, veis, pones HTML, pues se podría abrir desde el navegador. Vale, y ahora digo, bueno, voy a crear una canción para la campaña, ¿no? Voy a hacer una campaña de marketing y voy a crear una canción, ¿no? Entonces, no sé si conocéis la aplicación, ¿conocéis Suno? ¿Alguno lo ha utilizado? Sí, ¿no? Veo que por aquí alguien, ¿no? ¿Tú también? ¿Vale? Bueno, pues puedes utilizar desde Copilot activar en complementos un plugin para Suno para que nos ayude a crear la canción, ¿no? Entonces activamos el plugin para Suno y entonces digo, crea una canción para la campaña de marketing de EcoCrunch, un snack de micelio que ofrece una alternativa saludable y sostenible con sabor y textura agradables. Entonces dice, bueno, utilizando Suno. Y entonces, bueno, genera la letra primero de la canción. Y ya nos genera la música. La música igual en presentación no se oye. Igual ahora después cuando que os la pongo, si no se oye, que podáis oírla. A lo mejor desde el PC. No estoy seguro si en modo presentación. No te preocupes porque creo que a veces no... A mí me ha dado también algún problema. Si no, ahora después fuera de presentación la pongo. No te preocupes, Martín. Sí, ahora después os la pongo, ¿vale? Y la oís. Bueno, redes sociales, ¿no? Dices, vale, pues ahora también quiero hacer campaña en redes sociales y también me voy a Copilot y le digo, crea un nuevo post para LinkedIn para demostrar los beneficios, ¿no?, de los snacks de producto basados en proteína de micelio, ¿no? Entonces, bueno, en base al contenido que le hemos dado previamente, pues nos ayuda a crear el post de LinkedIn, ¿no?, para informarse en formato un poco LinkedIn. Vale. Bueno, estábamos aquí en esta parte, ¿no?, que le dábamos que nos pidiera, nos extrajera los comentarios, ¿no?, y luego le sacábamos, bueno, le pedíamos las 3 mejoras posibles, ¿no?, en base a
esos comentarios. Bueno, pues esto lo hacemos con la parte de M365 Chat, que puede trabajar directamente con nuestros documentos en Word y le vamos pasando, en Microsoft, ¿no? Puede ser Excel, puede ser Word, y le vamos pasando, pidiendo cosas en base a nuestros documentos, ¿no? Aquí nos habíamos quedado aquí, ¿no? El hazme tres sugerencias de mejora. Ups, no he tocado nada esta vez. Bueno, la verdad es que ya quedaba poquito, ¿eh? Ya prácticamente. Si no pasamos este vídeo, yo creo que el concepto lo habéis visto, ¿vale? De cómo, es decir, oye, pues tenéis una base de datos de comentarios de clientes, pues cómo podéis de una forma fácil extraer la información relevante de esa base de datos de clientes utilizando Copilot, ¿vale? Un poco también comentar, sin entrar en detalle, es decir, pues cómo funciona el Copilot de marketing, ¿no? Cómo es un asistente también, pues un poco lo que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, ya hablando de otros Copilots, ¿no? Cómo nos puede ayudar, ¿no? Para aumentar el valor de nuestra marca, para incrementar el número de leads, para calcular el coste por lead generado, ¿vale? Cómo nos puede, pues, bueno, asistir, ¿no? Y bueno, en esta página web, que luego pues, os puedo pasar el enlace que os lo hagan llegar, podéis entrar y tenéis pues, recursos disponibles en concreto para parte de marketing, es decir, casos de uso, cómo utilizar todo esto que hemos visto, pues más enfocado en marketing, ¿no? Y esta ha sido mi presentación. Es carita, 300 y pico al año. Hostia. Ah, bueno, dice. No, eso lo tiene que comprar la organización, en este caso la universidad tendría que comprarlo. Es... Pero bueno, sacarle partido al Copilot de web, ¿vale? O sea, muchas teles, pero luego... O sea, lo que os diría es que estrujéis el Copilot de web, que le saquéis partido. Es decir, el que tenéis incluido, que le saquéis partido. O sea, resúmenes de documentos, preguntar sobre un documento, una página web. Hemos hecho muchas cosas de lo que habéis visto. Generar imágenes, os puede generar imágenes, podéis subir imágenes y preguntar sobre imágenes. O sea, se pueden hacer bastantes cosas. Muchas de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho con Copilot web. ¿Y el Copilot de Word te cita en APA? ¿Te cita en APA? Sí. ¿Qué es APA? Porque no sé, yo... O sea, te saca... de bibliografía. Vale, o sea, que te saque las referencias, dices, de bibliográficas. Pues buena pregunta, no sé. Te cuento. A lo mejor tú sabes más, sí. A ver, dependiendo de lo que tú estás haciendo, si ya tú tienes, o por ejemplo, le has pedido autores a Copilot, le pides que te presente la citación en formato APA de una vez. Entonces, cuando él te responde, ya te responde en formato APA. O sea, ya sea que tú le des la información y le dices, ponme esto en formato APA. Por ejemplo, imagínate que subes un PDF. Le dices, dame la información de este PDF en formato APA. Lo que tienes que revisar que lo haga bien. O sea, creo que una de las cosas, y Manuel, estarás de acuerdo conmigo, es que si no tienes el conocimiento de lo que vas a hacer, Copilot te va a decir cualquier cosa y si tú la das por buena, corres un gran riesgo. O sea, tú tienes que saber cómo hacerlo para que te agilice el trabajo. Es como que tú tengas a un becario y te ayude, pero tú estás supervisando la función del becario. O sea, yo le subo, por ejemplo, o le pongo un artículo académico que saco de Google Scholar y le digo, vale, ayúdame por favor a poner esto en formato APA. O le doy el formato cualquiera que yo tengo que conseguí de una cita bibliográfica
y le digo, cámbiamelo a formato APA. Porque a veces tú consigues un artículo académico, un libro, y está en formato el IE, que es el de ingeniería, y ¿cómo es? IE Cubo, ¿no? Algo así. Y cámbiamelo a APA. Eso lo hace perfecto. Eso no tienes problema. Pero repito, si tú no sabes cómo es un formato APA, te puedo poner cualquier cosa y lo vas a dar por bueno. Entonces, eso es un poco quizás lo que te puedo yo recomendar en cuanto a referencias bibliográficas, porque nosotros como profesores se nos da la situación de que al escribir artículos científicos tenemos que hacer hasta más referencias que el número de páginas. O sea, 20 páginas, pero 50 referencias. Entonces, a veces es pesado. Y cada revista tiene sus propias normas. No todas son APA, otras son formato de ingeniería, otras son, ¿cuál es el otro? De referencias bibliográficas. Vancouver. Entonces dices, pues cámbiame todo esto, que yo lo había hecho a Harvard, cámbiamelo a Vancouver. Y usualmente lo hace muy bien. Pero claro, hay que más o menos tener una idea de lo que le estás pidiendo. Ahora, una cosa que yo puedo traer como ejemplo, yo utilizo Copilot, yo sé que el término va a sonar un poco raro, pero como ingeniería inversa. Es decir, yo pienso un texto y escribo 4 folios, todo de aquí. Entonces agarro 2, 3 párrafos y digo, ¿quién ha escrito algo similar a esto? Muy bueno. Y quien lo haya escrito, preséntamelo en formato APA. Entonces, obviamente, reviso la fuente, reviso el artículo, digo, ¿y verdad? ¿Este autor está hablando en el mismo idioma o está diciendo más o menos lo mismo que yo he dicho? Bueno, lo cito. Es como si estuviera parafraseando al autor, pero en realidad ha salido de mi cabeza. Pero lo estoy haciendo a la inversa. O sea, búscame a alguien que haya dicho algo similar a esto y preséntamelo en formato APA. Reviso, pum, y ya después lo que pongo entre paréntesis, yo qué sé, Orozco 2017, cierro, y después dame la cita bibliográfica para la bibliografía. Pum, me lo da, ya lo pongo y sigo y puedo seguir escribiendo. Pero de nuevo, estos son ya trucos un poco entreversados, porque quizás este tipo de herramientas sirven para muchas chorradas, escribe, que si sácame una foto, que si sácame una historia, que si hazme una canción, que si redáctame tal cosa, pero cuando vas a la necesidad específica, te encuentras, es que no sé pedirlo, porque esa es una cosa que tiene Copilot. Si tú no sabes pedir, él no sabe qué te va a dar. Entonces, el nivel con el que tú le pidas y el nivel de detalle va a determinar la calidad de la respuesta. Por eso Manuel ha hecho toda una masterclass tratando de explicar cómo preguntar. Sí, quizá no sé si tanto en eso, que a lo mejor tenía que haber incidido más, pero sí, es decir, efectivamente importa, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba trabajando con un documento y estaba preparando un debate, ¿no? Un debate de una mesa redonda, y entonces, sobre un informe que había hecho una fundación, ¿no? Entonces le pedí a Copilot que me sacase preguntas posibles para ese debate, pero la forma en que le pregunté le dije, sácame preguntas de este documento. Entonces, claro, lo que me generó son preguntas como si fuera de tipo test, o sea, bueno, no de tipo test, sino preguntas como si fueran de examen, es decir, como preguntas para ver si había entendido el documento. Y entonces me di cuenta y dije, claro, es que no he preguntado bien. Entonces ya le puse el prompt, le dije, por favor, genérame preguntas para preparar un debate, o sea, para que tenga un debate sobre este. Y entonces, claro, ya me generó preguntas en formato debate, ¿no? Depende mucho cómo el prompt que le pongas y cómo pidas las cosas. Y cuanto más conciso, más concreto y más lo orientes, lógicamente te va a responder. En la medida que hagas una pregunta con más ambigüedad, pues dentro de esa ambigüedad se puede ir por distintos sitios. Y luego, pues saber, claro, efectivamente, trucos como lo que dice Andrés. Otra posibilidad, por ejemplo, como lo trabaja Andrés, es decir, puedes redactar esas 4 páginas y decirle a Copilot, ¿qué ideas crees que faltan aquí? ¿Cómo mejorarías este texto? Pues bueno, eso es algo que podéis hacer y también te sugiere ideas, te sugieren cosas. En un ejemplo que hice con lo de la página web esta de catedral de las catedrales, que lo hice para profesores, ¿no? Es decir, esa parte las traje
de un curso que hice para profesores, pues bueno, iba enfocado un poco a la historia y tal. Entonces le dije que incluso de esa página web me dijera qué elementos creía que faltaban en la página web. Entonces me sugería Copilot de, oye, pues deberían de, para explicarte bien la Cátedra de Toledo, deberían ponerte pues un mapa interactivo, deberían hacerte tal, o sea, y te daba diferentes ideas con las cuales se podía mejorar esa página web. Entonces, bueno, pues es ir aprendiendo trucos. En algunos de esos enlaces que he puesto, pues vienen diferentes prompts, te va dando ejemplos y prompts a utilizar para cada uno de esos ejemplos, ¿no? Y eso, pues bueno, en la medida que practiquéis os va a ayudar. El que practiquéis con Copilot la versión gratuita web os va a ayudar a luego, si el día de mañana vais a una empresa o incluso estando todavía aquí estudiando, accedéis a Copilot de M365, que lo uséis mejor. Es como, bueno, una analogía que hago con gente que quiere saltar directamente Copilot de M365, digo, bueno, has tenido una bici ahí aparcada, no la has cogido y ahora quieres montarte una motocicleta, ¿no? Una moto. Pues a lo mejor te va a costar, ¿no? O sea, empieza por la bici, a montar en bici y luego ya das el salto a la moto. Pero bueno, tenéis una herramienta que le podéis sacar bastante partido. Por ejemplo, lo que he puesto de la entrevista y que me generó el artículo a partir de la entrevista, eso lo he hecho con el Copilot de web. Hay que saber cómo hacerlo, es decir, me fui a la transcripción de Teams, me saqué el fichero, lo puse en un documento, ese documento lo abrí en el navegador y entonces le dije, vale, esto es una entrevista que me han hecho, por favor, genérame un artículo y ya le dices el prompt que quieras. Dices, oye, en lenguaje infantil, en lenguaje más formal, más extenso, tal, y te genera el artículo. Lógicamente el artículo, pues, perdón Andrés, claro, como dice Andrés, hay que revisarlo. O sea, no son revisas y dices, oye, pues a lo mejor esto no está bien, o esto hay que matizarlo, o esto tal, hay que complementarlo. Pero bueno, es una ayuda muy, muy buena. El periodista se quedó un poco sorprendido, porque era un periodista más de los de la antigua usanza, de que, imaginaos, él grababa con una grabadora la entrevista y luego, claro, escuchaba todo y a partir de ahí empezaba a redactar y tal. Entonces ya, bueno, dijimos, no, vamos, olvídate, hacemos con el Teams transcripción y directamente sacas toda la información a un fichero y ya trabajas tú con eso y con un borrador de entrevista. Entonces, imaginaos el ejemplo que os daba antes de recursos humanos, sobre todo, este tipo de herramientas son muy útiles para alguien que tenga una tarea a veces un poco repetitiva. Es decir, en mi caso el tema de recursos humanos a mí no me ahorró tiempo realmente, es decir, porque primero tuve que invertir un poquito de tiempo en ver cómo lo hacía y yo realmente había hecho tres entrevistas para un puesto de trabajo que entrevistaba para incorporar a una persona en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, no es que me ahorrase especialmente tiempo, pero imaginaos alguien que está haciendo entrevistas a candidatos todas las semanas y que está haciendo varias entrevistas de manera continua en recursos humanos y que todas las semanas hace 5, 6 o más entrevistas. Pues claro, el tiempo que le puede ahorrar es enorme. Es decir, ya sabiendo cómo hacerlo, pum, 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 y va generando los informes y lógicamente hay que hacerlo con profesionalidad, es lo que he comentado. Al final, el criterio de contratar o no contratar no lo dejas en la IA, tú das tu valoración, si contratar o no contratar, das comentarios de, oye, esta persona sabe trabajar en equipo o no sabe trabajar, o la veo madura, no la veo madura, tal. Pero claro, aprovechas todo el contenido que ya hay en la entrevista y además te lo genera en el formato, es decir, es muy bueno transformando formatos en el formato que te piden la compañía, estructurado por partes y además en el lenguaje que te pide la compañía. La entrevista la hicimos en español, pero el feedback te lo está generando en inglés, que es lo que te pide la compañía. Entonces, bueno, sabiendo cómo usarlo y para determinadas tareas puede ahorrar mucho tiempo. ¿Más preguntas? No sé si ha sido útil lo que os he contado, si os ha abierto alguna idea o perspectivas. ¿Conocíais todo esto o no, o poco? No. Lo de web, ya está. La parte de web, sí. Sí, a lo mejor hasta ahora era más chatear con información general, pero no sabéis trabajar, como decir, vale, cómo cojo y trabajo con un documento, trabajo con la web, trabajo con genero imágenes, pregunto a partir de imágenes. Yo recuerdo también una demo que hacía era, cogía una foto, una ecuación, le hacía una foto, la subía y digo, resuélveme esto, ¿no? Y entonces me resolvía la ecuación. Y eso lo hacía con Copilot Web.
por ejemplo. Entonces, bueno, pues podéis sacarle partido y probar. Porque esto va a ser bueno, un poco el cambio que van a pedir las empresas, es decir, cuando imagínate en diferentes sectores, ¿no? Imaginaos pues abogados, ¿no? Que tengan que redactar muchos documentos, lo tiempo que les puede ahorrar, ¿no? Esto ya se está utilizando, ¿no? Para temas de redacción de pliegos, para contratos, ¿no? Imagínate un abogado que está redactando muchos contratos, imaginaos pues el tiempo que puede ahorrar. Lógicamente, que eso recuerdo de un debate que tuve, una mesa que decía, bueno, salía alguien hablando y diciendo que, claro, cuál era, es decir, que si la IA generaba esos contratos o generaba ahora ese tipo de transacciones, que claro, ¿cómo se hacía responsable la IA? Y yo fui muy claro, ¿no? Dije, no, el responsable es la empresa que lo genera. Es decir, si tú vas a un bufete de abogados, yo voy a un bufete de abogados y le digo que me prepare un contrato para algo que voy a un negocio, una empresa, la responsabilidad es del bufete de abogados. A mí si lo hace con IA o no es su problema. A mí lo que me importa es que me haga un contrato que sea correcto y que sea beneficioso para mí y que no tenga errores. Ya si han utilizado IA por detrás o no, eso es su problema. Entonces, responsabilidad del que lo genera. Si una empresa utiliza la IA, la responsabilidad es de la empresa. Si vosotros preparáis un artículo, un proyecto fin de grado o de máster y lo utilizáis la IA, es vuestra responsabilidad verificar el contenido, verificar que sea correcto y validar lo que hay ahí. Es vuestra responsabilidad, no podéis echarle la culpa a la IA, no, es que la IA se equivocó, ¿no? Pues haber verificado las fuentes, haber verificado el resultado, ¿vale? O sea, por eso lo llamamos copiloto, no es el piloto, es el copiloto, es el que se sienta a tu lado y te dice, tú tira por ahí, ¿verdad? Pero la conducción, los mandos del volante los lleváis vosotros, no los lleva la IA. Bueno, chicos, A ver, ¿funciona la música o no se oye? No se oye. Bueno, pues lo siento. No habéis oído. muy sencillo, ponéis en ChatGPT que te haga una letra de una canción, le pones incluso hasta el estribillo Sí. de qué se quiere tratar. Si no lo habilitas ahí, te vas a la página de Suno, se lo pegas en qué forma, si rock, si balada, bachata o los diablos tú quieras, pum, te lo genera y ya tienes la canción de verano. Claro, como bien dice Manuel, aquí hablamos de una herramienta que te va a ayudar, que tú no eres o sea, tú tienes que asumir la autoría de la producción que tú saques. Es como un cocinero y el pinche de cocina. O sea, Copilot es el pinche de cocina. Pero si tú te limitas a lo que te dice Copilot, pues vas a terminar siendo un pinche de cocina, no el cocinero. Cuidado con esto. Si no hay más ninguna pregunta, pues muchas gracias. Manuel, muchas gracias.